días nuevamente. Y bueno, quiero decirles que estoy emocionada de compartirles esta palabra, porque es una palabra que no solamente Dios la colocó en mi corazón para darla, sino que ha sido una palabra que primeramente ha sido dada a mi vida y a mi familia. Fue algo de lo que Dios ha estado hablando, tratando, y literal esta palabra, después de un momento de valle, Dios me la dio. Me dijo, esto es para ti. Y desde ese momento en que recibí esta palabra, Dios ha venido colocando en mí una paz y un gozo increíble. Y quiero tomar las palabras de alguien que una vez escuché. Y esa persona dijo, mi situación no ha cambiado, la que cambié fui yo. Mi situación no ha cambiado, la que cambié fui yo. Y quiero decirte que esas situaciones que estaban produciendo esos valles en mi vida no han cambiado, la que cambié fui yo, a través de su palabra. Y hoy quiero darte algo que ha sido comida para mí y que hoy quiero compartir esa comida para tu vida. Amén. Entonces la palabra se llama levántate, levántate. Y tiene su fundamento en una palabra que Dios le dio al profeta Elías. Pero antes quiero empezar una historia que yo finalicé el domingo pasado contándola, pero sé que muchos no estaban. Y quiero contarte porque realmente cuando la encontré fue de mucho impacto para mi vida. Y es esa historia donde cuentan algunos historiadores que Martín Lutero estaba pasando por un momento de depresión, de angustia, de tristeza. Después de todo lo que hizo y revolucionó con el tema de la reforma protestante, vino un momento en el que muchos enemigos vinieron contra él. Y fue una lucha y una batalla fuerte que dio. Y él estaba literal en una crisis de fe. Pero en ese momento, su esposa, como buenas esposas que somos, y espero que sea así, porristas y que levantamos, empezó a decirle a Martín Lutero, levántate, mira, ánimo, vamos para adelante. Pero él se sumía en esa tristeza. Y como no encontraba manera de levantarlo, se vistió de negro y de luto. Y él le preguntó que por qué estaba de luto. Y ella le dijo, lo que pasa es que Dios ha muerto. Entonces, él le dijo, imposible, Dios es eterno, Dios no puede morir. Entonces ella le dijo, entonces, ¿por qué actúas como si no tuvieras un Dios vivo? ¿Por qué actúas como si Él estuviera muerto? Y dice que esto trajo vergüenza, pero a la vez consuelo para Martín Lutero, porque reconoció que estaba mirando su situación como si Dios no reinara. Como si Dios no reinara. Recuperó el ánimo, volvió a su labor con confianza renovada en la fidelidad del Señor. Y a veces, mis hermanos, actuamos y caminamos la vida como si no tuviéramos un Dios. Amén. Y creo que es algo de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Algo que quiero contarles es que buscando unas estadísticas, ¿sabías que en Estados Unidos, y es una estadística para mujeres, porque muchas veces nosotras como mujeres sufrimos más de situaciones de depresión que los hombres, estadísticamente está comprobado, pero esta estadística habla que en Estados Unidos 1 de cada 10 mujeres cristianas aproximadamente dice haber pasado por depresión. 1 de cada 10 mujeres, y no estoy hablando sino mujeres cristianas. Sin embargo, cuando se miran las cifras con los pastores, las cifras cambian. Más de la mitad confiesa haber vivido depresión en algún momento de su ministerio. Y 1 de cada 10 presenta síntomas graves actuales de depresión. Esas son las cifras. Y es decir, mientras muchos hombres y mujeres encuentran fortaleza, quienes guían espiritualmente sufren el doble de angustia, de depresión, pero muchas veces no encuentran dónde pedir ayuda o espacio para sanar. Yo quiero que tú recuerdes cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. ¿Cuántos han leído el libro de Reyes? Cuando leemos la historia de Elías,
y vemos el capítulo 17 y 18, vemos más o menos una historia como de superhéroes, porque más o menos así era Elías. En el capítulo 17 habla cómo Elías dice que oró, y cuando él oró, ¿saben qué pasó? Dejó de llover por 3 años. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos el poder para orar y que baje ese sol y esa nube? Elías oró y dejó de llover por 3 años. Y eso lo habla desde el capítulo 17. Y cuando vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes es mucho más espectacular, porque resulta que Elías empieza a desafiar a los dioses del rey Acab. En la época de Elías había un rey muy malvado que se llamaba Acab, pero la mujer de Acab era peor que ese esposo, y era Jezabel. Y resulta que en el capítulo 18 empieza a ver cómo Elías reta a ese poco de servidores de Acab, de dioses de Acab, de profetas falsos, y empieza a decirle: mira, vamos a orar, a ver quién hace descender fuego del cielo. Y empieza a contar la historia cómo estos profetas de Baal, mejor dicho, se sudaron la gota gorda y pasaron y oraron y no pasó absolutamente nada. Pero cuando Elías oró, él antes de orar llenó el espacio de agua y dice que todo eso se secó. ¿Y sabes cuántas? Vamos a ver quiénes saben cuántos profetas murieron en ese lugar. Más. ¿Cómo? 450 profetas murieron. Es decir, ese día fue una cosa así de superhéroe, Superman en su esplendor, donde el Dios de los cielos se dejó ver, donde había ocurrido algo maravilloso y poderoso, donde la gente tuvo que decir: ¿de verdad que este es el Dios verdadero? ¿De verdad que este es el Dios poderoso, el Dios de Elías? Pero resulta que cuando vamos al capítulo 19, todo cambia, y ojalá tú puedas leer esta historia en tu casa. Vamos a un capítulo 17 y 18 del momento cúspide de un profeta donde todo es éxito, y creo que todos hemos pasado por ese momento donde hay plata, casa, carro, beca, donde todo está perfecto, donde todo funciona, la familia avanza, hay buenas noticias, se abren las puertas. ¿Cuántos han vivido ese tipo de...? Hay momentos en que hemos estado en el top 10, ¿verdad? Todo está súper bien. Y así estaba Elías, o sea, el fuego lo respaldaba, los milagros, todo estaba en su punto. Pero de repente llegamos al capítulo 19 y todo cambia. Y entonces uno dice: ¿dónde quedó el profeta Elías? Y vamos a leer qué dice el capítulo 19 para que podamos entender. Dice: Acab le contó a Jezabel, o sea, a su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Miren lo que dijo: estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él:
y le dice, miren la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino una suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado los altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezabel, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Entonces, Elías pasa de lo sobrenatural al silencio, de la cima del monte a la soledad del desierto, de la fe invencible al cansancio humano que todos en algún momento nos ha llegado. Y eso nos revela algo muy importante, mis queridos hermanos y amigos. Hasta los más espirituales se cansan. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento se han cansado? ¿Puedes alzar tu mano? Hasta los más espirituales hay un momento en que nos cansamos. Y cuando yo pensaba en eso, me remitía a Santiago, si pueden buscarlo ahí, Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18. Santiago 5, 17 al 18 dice que Elías era un hombre como semejante a nosotros en las pasiones. Dice, con pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago expone a Elías. El gran profeta Elías, en el libro de Santiago queda expuesto, y empieza a decir que Elías, al igual que nosotros, pasa por todo tipo de situaciones. Llora, se entristece, coge rabia, peca. Hay momentos en que no puede más. Elías vivió todo lo que tú y yo vivimos. Pero dice que sin embargo, y a pesar de esas pasiones, miren la oración tan poderosa. Alguien con pasiones igual a las tuyas y a las mías, oró y pasó ese milagro tan poderoso de dejar de llover y de volver a llover. Eso nos da esperanza que a pesar de nuestras debilidades, Dios escucha nuestras oraciones. Así que puedes decirle allí al que está a tu lado, a pesar de tus debilidades, Dios escucha nuestras oraciones. Hoy muchos de nosotros, o casi todos nosotros, somos de esos que llamamos multitareas. Si nosotros le preguntamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, la vida era un poco menos agitada. Era más fácil, más llevadera, más tranquila. La comida muchos la tenían ahí a la mano. Era más fácil conseguir recursos. A nosotros, a esta generación, nos toca un poco más difíciles. No tenemos ayuda como antes, que vivían todas las familias ahí cerca y muchos podían trabajar porque ahí estaban los niños cuidados. Hoy de pronto es un poco más difícil y hoy nos toca hacer multitareas. A la mujer nos toca salir a trabajar, los hombres trabajan, somos mamás, somos líderes, somos esposos, tenemos un montón de tareas y eso trae muchas veces
desgaste. Por eso yo escucho constantemente y quiero que ustedes reconozcan si esta frase la han dicho ustedes o ustedes la han escuchado. Personas que dicen, sigo sirviendo, pero ya no disfruto como antes. Le sirvo a Dios, sirvo a mi familia, sirvo en mi casa, pero ya no disfruto como antes. Oro constantemente, pero no veo respuesta. Como que la oración siento que no pasa del techo. Estoy rodeado de gente, pero me siento solo, me siento sola. Amo a Dios, pero me duele el alma. Siento que amo a Dios, pero como que la vida duele. Como les contaba lo que le pasa a mi sobrino, que su mamá le tocó ir a trabajar a otra ciudad y le dice, abuela, siento que la vida es dura, siento que la vida duele, y es cierto, la vida duele y la vida es dura. ¿En qué momento nos enseñaron que la vida era fácil? Ni siquiera Jesucristo lo dijo. Pero como que vivimos en una expectativa de una vida de casa, carro y beca. Mi pregunta es, ¿quién nos enseñó eso? La vida que Jesús y que la palabra habla es una vida de paz y de gozo, donde Dios es el centro, donde dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, porque siempre Dios vence al mundo. Estoy en las cosas de la iglesia, pero como que no me hallo. Como que no hay esa zona donde yo diga, estoy en mi zona de confort o en mi zona top 10. Si te reconoces así, esta palabra es para ti. La historia de Elías nos muestra una ruta de un hijo gastado, de un hijo desgastado. Y lo primero que nosotros vemos aquí, y es el primer punto, es Dios cuida nuestras necesidades físicas. Dios se preocupa por tu necesidad física. A veces creemos que Dios solo se preocupa porque ores, porque ayunes, porque leas la Biblia, porque seas un ser espiritual. Y resulta que Dios, el Dios de Elías, nos enseña que Dios se preocupa por mi necesidad latente y diciente, mi necesidad física. Dice en 1 Reyes del 5 al 8, habla cómo Elías, el gran Elías, se tira debajo de un enebro, debajo de un árbol. ¿Y cuál fue la frase de Elías? Elías dijo algo tremendo, que yo no sé si tú en algún momento lo has dicho, pero que ojalá nunca se dé una situación para que tú y yo lo digamos. Él dijo, ya basta, quiero morirme. Ya quítame la vida, ya no quiero vivir más. Pero dice que cuando él se echa ahí, el Señor envía a su ángel. ¿Y cuáles son las palabras que Dios le dice? Le dice, levántate, Elías, y come. Es lo primero que le dice. Y si en algún momento tú has escuchado que cuando hay una persona que intenta quitarse la vida y llega a un hospital, ¿sabes qué es lo primero que hace el médico? Lo pone a comer. Porque lo primero que necesitas es comer. Y ¿saben qué interesante? Que lo primero que Satanás trae a nuestra vida es o dejas de comer o comes mucho. La ansiedad o te quita el hambre o te pone a comer demasiado. Cuando vivimos procesos de depresión, mucha gente sabe qué hace, dormir. Dormir y dormir. Porque como que quieren salir de ese momento, de lo que están viviendo, de la realidad. Y lo único que quiero es dormir y que ya pase este momento. ¿A cuánto les ha pasado esa situación? Creo que mucha gente hoy en día está en procesos de depresión, donde la comida es un problema y donde el dormir es un problema. Porque o se va el sueño y viene el insomnio, que es otra de las características que está pasando hoy en día. Gente que tiene que ser medicada para dormir, o gente que duerme demasiado porque quieren salir de su situación, y gente que tiene problemas de alimentación por la misma depresión. Entonces, lo primero que Dios hizo es descender ante Elías, bajar ante Elías a través del ángel, y dice tan lindo que lo tocó, no lo empujó, no le dice, ¿tú qué haces aquí, gran profeta? Qué vergüenza, mi gran profeta aquí tirado y pidiendo la muerte. No. Dice que lo toca y le dice, levántate y come. Un Dios que se preocupa por nuestra necesidad
física. El Dios que hizo descender el fuego ante Elías es el que le está preparando comida. Porque miren que dice ahí que tenía el pancito como calientico, sobre brasas. El Dios que se preocupa de los pequeños detalles. Y esto habla, ¿sabes qué? Del carácter de Dios. Un Dios amoroso. Un Dios que se preocupa por las necesidades de nosotros. Un Dios que es empático frente al dolor del ser humano. Pero a veces, mis queridos amigos, nosotros nos falta crecer en ese carácter y en ese atributo de Dios, de un Dios que se preocupa por el otro. A veces llegamos a los espacios, aquí a la iglesia, al trabajo, y a veces ni siquiera, dice la Biblia que nuestras palabras también son alimento, que de nuestras palabras puede salir vida o muerte. Y a veces, quiero decirte que de nuestras palabras también muchas veces sale muerte. Y en vez de dar alimentos a otros, lo que sale es muerte. Y la gente está esperando ser levantada. Dios alimenta nuestra vida a través de su palabra. Elías pidió que morir. Esa era la petición de Elías. La oración de Elías ese día, ¿cuál fue? Señor, permíteme morir. Señor, déjame morir. Esa era la petición del gran profeta. Pero en vez de darle muerte, ¿qué le dio el Señor? Se fue la luz. Seguimos. Dios le dio desayuno. Él pidió muerte y Dios le dio comida. Dios, y es una de las cosas que quiero afirmarte, Dios no responde a lo que pides cuando estás cansado. Cuando estamos cansados, pedimos una cantidad, perdónenme la palabra, de porquerías y de malas oraciones. Cuando tú estás cansado, van a salir las peores oraciones. Yo he hecho oraciones como, llévame de Cartagena, Dios. Yo he hecho esa oración. Señor, que se acabe todo. Dios, quítame esta persona. Dios, quítame esta carga. Esa es nuestra oración cuando tú y yo estamos cansados. Nos cansamos de la vida, nos cansamos de la gente, nos cansamos de la monotonía, todo nos parece aburrido, todo nos parece cansado. Cuando estamos en tristeza y en depresión, Dios, mira lo que te voy a decir, Él escucha nuestra oración, pero Él no responde a esa oración, porque es una oración que sale del cansancio y no guiada por el Señor. Entonces, la gracia de Dios nos alcanza y nos dice, levántate y come. Por eso esta prédica se llama Levántate, porque Dios necesita levantar nuestra vida de donde estamos. Dios no terminó con Elías. Hombre, este profeta ya no me sirve. Ya está cansado, atribulado, depresivo. Este no es de mi ejército. No, Dios no se cansa de ti y de mí. Lo que hizo Dios es decirle, alimentarlo y decirle, come porque sigue otra etapa para tu vida. En esta estación estás triste, estás deprimido, pero te doy alimento porque todavía hay camino por recorrer. Pero Dios hoy, al igual que con Elías, no viene a exigirte, más bien viene a decirte, descansa, come, respira. Descansa, levántate, come y respira. ¿Puedes decírselo al que está a tu lado? Díselo. Dile, levántate, respira, come. Hay un versículo en Isaías 40:29 que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es el Dios, el que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Ese es el Señor. Y lo segundo que hace después de alimentarlo, en el punto 2, es Dios lo levanta con su palabra. Dios es experto en levantar nuestra vida con su palabra. En el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Resulta que Dios lo alimenta para una nueva trocha, para una nueva estación. Y de repente Elías va por el camino que Dios le dijo,
pero en vez de quedarse en la cima, lo que hace es, como dice uno, encuevarse. Se metió en una cueva y ahí va Dios y le dice, ¿tú qué haces aquí? Y Dios no le estaba hablando de, ¿tú qué haces en esta cueva, en este lugar físico? Dios le estaba hablando de su corazón. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está mi profeta? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi siervo? ¿Qué haces ahí en ese estado? Elías llegó al monte, se mete a la cueva y el monte, precisamente el monte donde fue Elías, era el monte donde también Dios se encontró con Moisés y allí quería tener un encuentro con Elías. Pero en vez de quedarse en ese encuentro, lo que hace es meterse y encerrarse. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos metido en la cueva? Yo he estado un montón de veces en esa cueva, donde dices, no quiero que me saquen de aquí. No sé si te ha pasado, pero hay veces que uno como que tampoco quiere ver a nadie. Como que solamente quiere estar ahí, como quieto. Y nos aislamos. ¿Saben qué dice este pasaje? Que Elías iba con su acompañante, con su siervo, con su compañero. Pero en algún momento del camino lo dejó y dijo, yo sigo solo. Y a veces nosotros hacemos eso. Dejamos a la gente con la que tenemos que caminar porque quiero caminar solo. Y eso se llama en psicología un mecanismo de defensa que se llama aislamiento. Y eso, créanme, que cansa tanto al que recibe como al que se aísla. Porque el que se aísla, estás caminando solo, mi hermano. Y Dios te ha dado gente con quien avanzar. ¿En qué momento Dios le dijo a Elías, camina solo, levántate y anda solo? No, Dios lo mandó y más adelante Dios le dice, mira, he dado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y él pensaba que él era solo. Él no estaba luchando solo. Y créeme, yo quiero que tú mires a tu alrededor lo que están aquí. Mira con tus ojos alrededor de este salón. Aquí hay gente que está caminando solo porque simplemente está dando las batallas más duras de su vida. Y te pregunto como le preguntó Dios a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te aíslas? ¿Y por qué aíslas a la gente si no es lo que yo te mandaba hacer? Con nuestra actitud, mis queridos amigos, aislamos a la gente. Y lo que la gente necesita y lo que yo necesito es, yo necesito una Ana, yo necesito una Bachi, yo necesito una Lolita, yo necesito a la gente para caminar en el propósito que Dios ha dado a mi vida. Pero muchas veces con nuestra actitud, con nuestra cara de limón, con nuestras palabras, mira lo que hacemos. Aislamos a la gente. Entonces Dios le dice a Elías 2 veces, ¿dónde estás, Elías? Y Dios te ha preguntado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Daniela? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde estás, Laura? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estás? En el versículo 10, Elías responde, bueno, y esa pregunta, ¿quién me dice dónde está esa pregunta de dónde estás en toda la Biblia? ¿Dónde más está esa pregunta? En Génesis. En Génesis Dios también le dice a Adán y Eva dónde están. ¿Y será que Dios no sabía? Claro que sabía. Lo que le estaba diciendo es ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes de mí? Si tú y yo tenemos una relación, ¿qué haces en ese estado de pena, de vergüenza y de aislamiento? Porque recuerden que ellos se escondieron. Entonces, en el versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, pero los hijos de Israel han dejado tu pacto y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se sincera, dice lo que hay en su corazón, pero quiero decirte que era una percepción muy distorsionada de la realidad. Y nosotros vivimos en imágenes distorsionadas. Cuando estamos en tristeza, en depresión, en angustia, en soledad, nuestra visión se distorsiona y no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos. Y te voy a decir de lo que más me preocupa a mí que me suceda. Que yo no tenga clara la visión de Dios y que yo empiece a ver las cosas por mis heridas, por mis dolores, por mi depresión y no pueda ver lo que Dios quiere que yo vea. Entonces, cuando yo estoy en depresión, en angustia, tristeza,
Empiezo a ver a Ivonne, ven acá Ivonne. Empiezo a ver a Ivonne, no la veo como Dios quiere que yo viva, sino que veo, Ivonne es como quedada. Ella es como antipática. Ella es como diosa. Yo no veo en Ivonne nada. Todo lo que veo es malo. ¿Por qué? Porque en mi visión, cuando estoy en angustia, en tristeza y en depresión, como que se desdibuja la visión de cómo Dios quiere que yo vea las cosas. Gracias, Ivonne. Entonces así empiezo a ver a mi familia, así empiezo a ver a mi esposa, así empiezo a ver a mis hijos, empiezo a ver la casa de Dios de esa misma manera y todo estoy modo negativo y modo cero espiritual. Y no veo con los ojos, gloria al Señor, con los que Dios ve las cosas. Quiero decirte que esto que te estoy diciendo me ha pasado, en que empiezo a ver todo en modo distorsionado. Pero Dios quiere que yo vea con los ojos que Él ve a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, a mis hijos, a mi iglesia, a los planes que Él tiene para mi vida. Entonces, Dios tampoco quiere que nosotros finjamos, porque a veces hacemos oraciones ser espirituales. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la oración más espiritual? La que sale de un corazón sincero. Porque el mismo Señor dijo, no quiero vanas repeticiones, ni vanas palabrerías. Quiero una oración sincera. ¿Sabes cuál es la oración más sincera? La que es cero fingida. Que tú puedas decirle a Dios cómo estás. Y no solamente a Dios, sino a la gente. No hay peor cosa que le diga a una persona, ¿cómo estás? Bien, bendecido, prosperado, en victoria. Mi hijo, te estás muriendo de la depresión. Aquí estoy en la batalla, pero en victoria. Sí, pero no tienes para comer. Entonces a veces yo me he visto correteando a la gente para ayudarla. Como que ven acá, no has comido hoy. Espérate. Pero ¿por qué nos aislamos? Y es lo primero que Dios le dijo a Elías. ¿Dónde estás? ¿Dónde dejaste a tu siervo? ¿Y dónde dejaste a 7,000 profetas que tú le predicaste? Y están esperando ahí y tú estás acá diciendo solo yo. Siento un celo. Y miren la oración tan orgullosa de Elías. Siento un celo por ti, porque todos están abandonados, todos están dejados y solo he quedado yo. Orgulloso. Mentira. Distorsionado. Y a veces creemos que somos los más espirituales. Es que solo yo, es que este ministerio y este don que Dios me ha dado, como que no cabe y no encaja aquí. No. Solo basta con mirar alrededor lo que Dios está haciendo en muchas vidas. Entonces, el versículo 11, el Señor viene y le dice, Elías, sal fuera. Ponte en el monte delante de mí. Y aquí dice que Jehová que pasaba. Y lo primero que vino fue un viento poderoso. Miren, qué clase de viento era este que rompió las rocas, las piedras, los montes. O sea, yo nunca he visto eso. Pero lo más interesante es que dice que en ese viento fuerte, ahí no estaba Dios. Dios invita a salir a Elías de la cueva. ¿Sabes qué representa esa cueva? Esa introspección, pero sin fe. A veces hacemos meditación aquí, hago una introspección de mi vida y me examino. Él lo estaba haciendo, pero sin fe. Él solito ahí. Esa cueva representa aislamiento. Y también algo que mi querido amigo Juan compartía hoy con muchos, esa autoexigencia. Me exijo. Elías quería como si Dios le estuviera pidiendo una perfección. Dios no estaba pidiéndole esa perfección. Y él se autoexigía en esa cueva. Pero el Señor le dice, sal delante de mí. Y te hago una pregunta, para que mientras vayamos hablando, ¿en qué cueva te has metido? ¿En qué cueva estás? Y en este momento, cuando Elías ve ese espectáculo nuevamente, de ese momento de ese viento que rompía las rocas,
y de eso que sucedía, el viento, el fuego, los poderes, y que él empieza a ver que ahí no estaba Dios. Es que es impresionante que ese pasaje dice que en todas esas manifestaciones de poder no estaba el Señor. Eso no está ahí de más. ¿Por qué no estaba el Señor? El viento, el terremoto, el fuego en el Antiguo Testamento era símbolo de poder. El poder manifiesto de Dios. Pero Dios cambia la manera de hablarle a su ungido, a su siervo. Y esto nos enseña, miren esto, que Dios no siempre se manifiesta como tú lo esperas. Tú quieres esperar que Dios haga las cosas a tu manera, entonces convertimos a Dios a mi manera. Una vez en un discipulado hablábamos, ahí estaba con Daniel también, que hablábamos que a veces queremos como hacer diosesitos a mi manera. Es decir, construimos un Dios personal y queremos que ese Dios hoy exhorta a mi esposa de esta manera, la cambie y la transforme. Y otro día quiero que mis hijos sean quietos, entonces que el Señor mande un fuego y ya mis hijos sean los más acomodados y obedientes del mundo. De repente quiero que mi cuenta bancaria se llene con millones de dólares. Y de repente quiero que haga este milagro de esta manera. Y empezamos a orar y creemos que conforme a mi oración, de esa manera Dios va a responder. Entonces cuando Dios responde de otra forma, ¿dónde está Dios? Y resulta que este profeta, acostumbrado a esas maneras de Dios responder con fuego o con viento, empieza a manifestarse con un silbo apacible. Y él detectó que en ese silbo apacible sí estaba Dios. Y cuando detectó que en ese silbo, sin ruido, sin bulla, estaba Dios, dice que se cubrió su rostro porque entendía que la presencia de Dios había llegado. Que el Señor estaba ahí. Y creo que ustedes han escuchado muchas veces esto decir de mi boca, porque creo que es una de las cosas, digamos, que más fuerte me ha pasado y donde en cierta manera caí en un estado de depresión corta, pero fue un momento de depresión. Y se los he contado y les he abierto mi corazón muchas veces que en algún momento con la muerte de mi papá yo viví esto. Porque yo tenía en mi top 10 de oración, la número 1 era la salvación de mi papá. Y resulta que mi papá se muere de repente de un día para otro de un infarto y se muere, según mis ojos y los ojos de la gente, sin Cristo, sin ser salvo. Y en ese momento yo entro como Elías y me encuevo. Y digo, me da mucha pena. Pero aquí se me cae toda la teología. Porque este no es Dios. No, este no es el Dios en que yo creo. El Dios que no responde a oración. El Dios que me quita lo que amo y de esta manera. Porque sucedieron un montón de cosas ahí muy fuertes. Y en ese momento yo no veía a Dios. No te veo. Es más, eres como malo. ¿Cómo me haces vivir este duelo tan grande? Y yo me sentía, ¿saben cómo? La religiosa se sentía avergonzada. Y yo no entendía por qué yo tenía vergüenza. Era una vergüenza de entender, ven acá, si yo busco a Dios, le predico a la gente se convierte. ¿Y cómo es que en mi casa no pudo haber un milagro de salvación? Y en esos días encuevada, ni siquiera quería escuchar la adoración. Porque decía, yo como te adoro y voy a ser una hipócrita porque no sale de mi boca agradecimiento a Dios. Pero en ese momento es cuando viene el silbo apacible de Dios. En medio del sepelio, yo estoy ahí llorando. Más, no quería ni llorar. Y estoy como en un shock y peleando con Dios y peleando con Dios. Y yo le decía a Carlos, explícale tú a la gente porque yo no tengo palabras. Este no es mi Dios. Este no es. No sé dónde quedó, pero este no es. Y esa fue mi pelea con Dios. Pero su silbo apacible vino y me dijo, habías conocido al Dios de poder, al Dios que salvaba, al Dios que hacía milagros, al Dios que había la manifestación gloriosa, pero mi querida hija, no habías conocido al Dios soberano. Yo soy el Dios soberano. Y ese día entendí que Dios hace lo que tiene que hacer. Pero ¿sabes para qué? Para transformar nuestra vida. En el momento hay cosas que no vas a entender. Te hago una pregunta. ¿Tú entiendes todo lo que está pasando en tu vida ahora?
como que nada tiene sentido. ¿Te has sentido de esa manera? Hay momentos en que yo digo, me está pasando esto y no tengo ni idea por qué está pasando esto. Es más, a mis ojos no debería estar pasando. Pero quiero decirte que Elías también estaba acostumbrado a moverse y a ver el poder sobrenatural de Dios. Pero cuando vino ese poder gigante, Elías entendió, no es ahí donde está Dios. Como que no se presentó Dios de la manera en que siempre lo hacía. Y vino el silbo apacible del Señor, delicado. Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Dios estaba en la voz de un silencio suave. Y hay temporadas donde efectivamente en nuestra vida no hay viento, no hay fuego, no hay ruido, no hay milagros sobrenaturales, pero Dios sigue allí. Y quiero decirte eso, mi querido hermano, Dios sigue ahí contigo. En medio de ese silencio, Dios está ahí. Y algo que es lo que Dios me regaló en estas semanas y me decía, Karina, no confundas mi silencio con mi ausencia. No te confundas. El hecho de que yo guarde silencio no quiere decir que no estoy actuando. Quiere decir que estoy callando de amor. Eso dice Sofonías. Sofonías dice que Él callará de amor. ¿Y sabes qué pasa? Yo me imagino a veces a Dios así. Guardando silencio, ¿sabes para qué? Para escucharnos. Él guarda silencio para escucharnos, para observarnos, para ver lo que hay en nuestros corazones, para que salga lo podrido y entre su bendición. Porque cuando estamos cargados, nuestro corazón es como una caneca de basura, llena de faltas de fe, de amargura, de tristeza, de enojo. Pero cuando Él guarda silencio y de repente dice, me voy a quedar con las manos quietecitas y por un momento voy a dejar que las cosas como que se mueva todo, porque te estoy observando y estoy haciendo de ti una versión de alguien mucho más firme, mucho más fuerte y que me deja actuar a mí como yo tengo que actuar, dejando a Dios ser Dios. Deja que Dios sea Dios y que Él actúe como Él quiera. Él sabe lo que está haciendo con tu vida. Él sabe por qué en este tiempo estás viviendo lo que está sucediendo. Él lo sabe por qué estás aquí. Él sabe por qué no tienes esas cosas que tú anhelas ver. Él sabe por qué no has respondido a todas las oraciones. Por eso la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso lo dice el Salmo 46:10. Y creo que en este tiempo yo he comprendido ese salmo. Estad quietos y conocer que soy Dios. Porque los que me conocen saben que no me sé quedar quieta. Yo no sé lo que significa quietud. Pero en este tiempo Dios me ha dicho, quiero que te quedes quieta. Quieta. Y que conozcas al Dios que estás siguiendo. Porque en mi mente yo siempre estoy pensando que hay que hacer, que hay que resolver. O sea, yo estoy aquí y estoy pensando allá el café, mi mente es así. Y yo llego a la casa y tengo todo, o sea, yo tengo agenda. ¿Cuántas son así aquí? Yo conozco un poco. Por eso nos estamos leyendo un libro que se llama No seas una mujer controladora. Pero también hay hombres que les toca, los hombres que les gustan a las mujeres, los que resuelven. Eso es un dicho malo que hay por ahí. Pero dice la Biblia, estad quietos. ¿Cuántos saben estar quietos? Alcen la mano. Nadie. Ah, Pablo sí, Gustavo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es el mismo principio. La presencia divina se manifiesta en la quietud y no muchas veces en el caos. Y lo lindo de Dios es que ese silbo apacible muestra también su carácter, de ese Dios tierno, dulce, que trae paz. Cuando todo está en caos, tú lo único que necesitas es silencio. El silencio de Dios, el susurro de Dios, que te dice, tranquilo, descansa, todo está bien, todo está en calma. Yo resuelvo, yo me encargo. Pero a veces queremos ver a Dios
de otras maneras donde Él no quiere manifestarse. Y te digo algo, no se trata de sentir, sino de permanecer. Hay días donde no vas a sentir a Dios. ¿Lo habías escuchado? Hay días donde no se siente a Dios. Pero eso no quiere decir que Él no está. Y a veces le damos una preeminencia. Hoy siento la presencia. Sí, pero si no la sientes, también ora. Si no la sientes, clama también. Y esa fue una lección que le di a mi hija Isabela. Porque yo hoy no siento ganas de hacer devocional. Y yo dije, pero lo haces, aunque no lo sientas. No lo voy a hacer. No lo hagas. Pero no buscamos a Dios cuando sentimos, sino todos los días, con ánimo y sin ánimo. No le servimos. Hoy no me siento bien, no voy a servir. No, sírvele a Dios con ánimo y sin ánimo. ¿Verdad? Y no me prestó atención la chiquitica esa. No lo hizo, cerró su Biblia, no lo voy a hacer, no lo hagas. Vaya con Dios. Y llegó aquí un domingo y la clase de los niños se trataba de eso, de que nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, sino la obediencia a Dios. Dijo, ya entendí lo que me dijiste. Se busca a Dios con ánimo y sin ánimo. Yo, gloria a Dios. Ella lo entendió. Pero mis queridos hermanos, a veces nosotros, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Mira, ves aunque estés cansado. Ves y busca a Dios aunque no tengas ánimo. Porque no es por nuestros sentires. No es de esa manera como Dios actúa. El susurro es la forma en que Dios le dice al alma, estoy aquí, no te he dejado. Y el tercer punto, Dios lo restaura y lo reenvía a su propósito. En el versículo 14, Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová y solo yo he quedado. Ay, el chacho de la película, solo yo quedé. Elías repite la misma, o sea, él le cae como, perdónenme lo costeño, pero le cae un cirilí. Ustedes saben que es un cirilí, Dios mío. A mí les tengo que confesar, a mí el cirilí pues, lo mismo. Entonces uno dice, oye, ¿cuándo esta gente va a cambiar discurso? Lo mismo, mire, ¿por qué no? Y yo le digo, estoy cansado, me duele la espalda, me siento triste, estoy con cólico. Y es como, yo le digo el cirilí, como que el mismo cuento, lo mismo. Pero Dios es tan lindo, y menos mal que no se parece a nosotros, que Él deja que Elías repita una y otra vez, siento un celo santo por ti, solo yo he quedado, todos te han dejado, todos te han abandonado, solo estoy yo. Elías, que siento un celo santo, todos te han abandonado. O sea, Él le cae el cirilí con Dios. Y el Señor no le dice, hombre, cállate, no. Él lo escucha. Y qué bueno que Dios nos escuche en nuestro cirilí. Para los que no son costeños, mi querido amigo, que le toca escuchar estas palabras costeñas que no entienden. Él nos escucha nuestro discurso, porque nuestro lugar más seguro es Él. Él no se cansa de escucharnos. Él se queda hasta que nuestra herida cicatrice. Él nos escucha y tú puedes ir a Dios con el mismo discurso una y otra vez, hasta que Dios haga su obra perfecta en tu vida, hasta que Dios cicatrice cada herida, hasta que salga fortalecido en fe. Allí se queda el Señor. Pero en el versículo 15 le dice el Señor, Elías, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Vuélvete. Dios no le dice, bueno, mijo, quédate aquí, descansa ahí, ya dentro, ves al psicólogo, después vas al psiquiatra, tómate unas pastillas para dormir, quédate ahí, medita, descansa. No, el Señor le dice, primero le dio descanso, le dio alimento, verificó que estuviera bien su siervo, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos ir, venga, sierva, vamos a orar por usted, levántese, deje esa. No, primero tengo que verificar si la persona tiene comida, si ha dormido, si está descansada, si es el momento de cuidado.
Y cuando ya yo la alimento, la cuido, miro sus necesidades, le doy ropa, ahora sí estás lista. Entonces ahora viene la segunda parte de Dios cuando le dice, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco. Y entonces mire, Señor, esos son los chistes de Dios. O sea, Él acaba de pasar tremendo proceso y le dice, bueno, ahora vas a ir y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. O sea, nuevamente le pone un trabajo. Pero cuando Dios le dice, vuélvete, no te estás regresando al mismo punto en el que estabas. Cada vez que Dios te dice, vuélvete, es porque te está diciendo, ven que tengo una asignación nueva para ti. Tengo algo transformado, algo nuevo. Te está devolviendo, ¿sabes a qué? Al propósito. Porque a veces nos desviamos del propósito. ¿Cuántos se han desviado del propósito? Muchas veces he perdido como la brújula. Y nos perdemos del propósito. Dios te dijo, ves allá. Y de repente, no sé qué hago aquí, en qué ando, con quién estoy casado y tú quién eres. Perdemos el norte y el propósito por nuestra condición. Entonces, necesitamos que Dios nos hable acerca de quiénes somos y de nuestra identidad. Yo quiero contarte algo. Hay una amiga que está pasando por un proceso muy difícil de depresión, al punto de querer morir. Y han sido meses batallando con mi amiga. Ha sido meses intentando sacarla de la cueva. Hay días en que digo, ya no tengo palabras, ya no sé qué hacer. Hay días en que yo mismo quiero pagarle al psicólogo. Pero hay días en que entiendo, Dios, tú estás tratando con ella. Algo, no estoy satanizando los psicólogos porque lo he repetido varias veces. Amo los psicólogos, pero es que a veces como que le perdemos el entender que Dios tiene proceso también con la gente. Y de repente a esa amiga, yo le digo, Dios, ya no sé qué hacer con mi amiga. Ya no sé qué decirle. Se acabaron los repertorios, ya le dije todos los versículos que tenía que decirle. ¿Cómo la saco de esa cueva en la que está? Y el Señor me dijo, quiero que le hables acerca de lo que ella es para mí, de su identidad. Así como Dios le empezó a decir, ves y unge. Dios le está diciendo, tú eres quien unge a la gente. A través de ti, yo unjo a la gente. Eres mi siervo escogido. Ves y haz lo que yo, el propósito del profeta. Tú eres mi profeta. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Elías. Tú eres mi profeta. Te estoy enviando a ungir porque eres mi profeta, mi escogido, a quien yo he llamado. Y cuando yo llamo a esta amiga y le digo, tú eres, y empecé a decirle, tú eres esto. Yo te veo así. Recuerda lo que Dios dijo de ti. Dios dijo que tú eras esto. Profesionalmente tú has sido esto. Y no hay nadie que lo haga como tú lo haces. Y ahí en esa conversación, porque fue por teléfono, las dos llorábamos, entendiendo, y yo tratando de recordar todo lo que yo sé que es ella, y ella entendiendo que en medio del ruido de tantas voces, la más importante era la que Dios decía quién era ella. Y a veces necesitamos que Dios nos recuerde quiénes somos nosotros en Él y volvamos al propósito. Entonces Dios le devuelve la dirección y la estructura, le da tareas concretas, ungir a Hazael, a Jehú, a Eliseo. Y la opción de ungir implicaba también transmitir propósito. Lo que le estaba diciendo Dios era, todavía tengo cosas por hacer a través de ti. Dile al que está a tu lado, todavía Dios tiene cosas para hacer a través de ti. Todavía hay mucho. Elías aprende que la restauración no termina con solo sanarte, sino en volver al propósito. El ministerio, ¿cuántas personas hay aquí de ministerio? No se detiene por las caídas, no se detiene. Dios no te desecha. En el trabajo tú la embarras y ¿qué hacen? Chao, te reemplazo, ya no serviste, ya no diste la talla aquí. Pero nosotros tenemos un Dios que nunca nos desecha. ¿Quiénes hacen selección de personal aquí? Ivonne, no.
mi amiga, Lucho, ¿quién más hace selección de personal? Mafe, pongan su momento de pie. Y va a venir acá al frente. Aquí están los... Es un chiste interno de mi trabajo, pero no es. Nosotros le decimos talento inhumano. Pónganse acá al frente. Miren, ellos los que están aquí, ponte ahí, son la gente que en sus trabajos escogen a la gente. Así rápidamente van a decir como algo que ustedes buscan cuando van a hacer selección de personal. Algo así que usted diga, mira, cuando yo hago la entrevista, esto es lo que ellos requieren. Yo también hago selección de personal, pero no me voy a incluir. Bueno, en la entrevista el candidato debe tener seguridad. Seguridad. Actitud. Buena actitud. ¿Y qué? Capacidad resolutiva. Capacidad resolutiva. Actitud y muchas ganas. Actitud Muchas ganas. y ganas. Compromiso de aprendizaje. Compromiso y aprendizaje. Confianza. Confianza, o sea, no puede ser uno ahí que tiene que tener confianza, ¿no? Listo. ¿Será que que ustedes están viendo aquí, el Elías que yo me quiero morir? No, o sea, mi pregunta es, ¿aplicaría para trabajar contigo, Alvarito? Alvarito no lo cogería. ¿Por qué? ¿Por qué no cogerían el Elías del capítulo 19? ¿Por qué? ¿Ah? Porque uno espera a alguien que evolucione. Y si está con mala actitud, no va a evolucionar. Ok, ¿qué más? Que se adapta a la situación. No se adapta a la situación Elías. ¿Qué más? Les llegó Elías a su trabajo. ¿Qué hacen con Elías? No tendrá una mentalidad abierta a recibir. Ajá. No tendría ganas de generar un aprendizaje continuo diariamente. No tiene ganas de nada. Y puede generar un clima negativo con el resto del personal. O sea, traería un problema grande al equipo. Un aplauso para mis queridos talentos humanos. Miren, si se dan cuenta lo que está sucediendo. O sea, Elías, el gran profeta, no aplica para ninguno de los trabajos de mis queridos amigos aquí. El del 19, el del 17 y el 18 se lo quiere. ¿Cierto? Pero Dios no lo desechó. Y eso, créanme, que solo con eso quiero que te lleves eso de la prédica. No importa si has fallado, si has caído, si las has embarrado, si hoy no estás en tu 100, si la batería no está al 100, si no aplicas para muchos hombres y mujeres en lo humano, Dios no te desecha. Dios no te desecha. Y ojalá seamos de la gente que no desechamos. Saliendo de, obviamente, el tema profesional que ustedes están haciendo. Claramente para mí tampoco aplicaría en una selección de personal. Pero aún en eso, mis queridos talentos humanos, aún en eso necesitamos la guía del Espíritu. Porque a veces las hojas de vida no dicen la realidad de lo que la gente es. Y eso también lo he aprendido. He desechado hojas de vida con todos los títulos. Pero cuando está frente a mí, digo, no es lo que necesita esta empresa. Aún allí necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Y sabes qué me enseña esto de Elías? Que a veces nosotros nos estamos fijando muchísimo en lo que ven nuestros ojos. Y tenemos también actitud de desechar a la gente. Y creemos que Dios nos desecha. Pero hoy he sido repetitiva con esto, pero es una manera de levantarnos unos a otros. Dile al que está a tu lado, Dios no te desecha. Dios no te desecha. Elías, y estoy terminando, cometió un error muy grande, y es creerse indispensable. Él se creía indispensable, que era la única y última esperanza de Dios. Un complejo ahí medio mesiánico. Pero, ¿qué le dijo Dios? Te tengo 3 sucesores, mi hermano. Después de ti vienen 3 más. No eres indispensable.
Pero Dios no lo está diciendo de una manera de desechar. Lo que Dios le está diciendo es, cambia el propósito. Lo que yo te he dado, enséñaselo a otros. Enséñaselo a otros. Alvarito lo conozco y sé que a él le gusta enseñarle a otros. Gente que aprenda a hacer lo que él sabe hacer. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Elías. Pasa de ser el llanero solitario al que enseña a otros. Pasa lo que sabes a otros. Entonces, después del enebro, después de la cueva, Elías deja de ser el profeta que actúa solo y pasa a ser el mentor y padre espiritual de otros. ¿Sabes por qué? Porque en lo que tú has sufrido, en lo que tú has dolido, en lo que tú has llorado y en los procesos que tú te has metido o que Dios te ha metido, en eso te vuelves maestro. Yo amo hablarle a gente que ha perdido a papá y a mamá, porque sé que es ese dolor. Pero no sé qué tipo de dolor tú has experimentado, si la separación, si la pérdida de un hijo, si cualquier circunstancia que tú has vivido. Dios usa eso para enseñar a otros. Entonces pasa Elías de un ministerio de confrontación a uno de ¿qué? De transformación. Del fuego exterior al legado interior. Dios no te quita el llamado. Y con esto concluyo. Dios no te quita el llamado, te cambia el rol. Te cambia el rol. Cuando el cuerpo se cansa, el corazón empieza a enseñar también. Cuando yo estoy cansado, desde mi cansancio, desde mi dolor, también te empiezas a enseñar de lo aprendido. Elías deja de destruir altares falsos y comienza entonces a construir y a edificar herederos espirituales. Dios corrige suavemente a Elías y le dice, no estás solo. Dios tiene miles de guardados por su gracia. 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas en Baal. Y quiero culminar con esto. Yo empecé a colocar mi mirada en lo que Dios me dio y a quitar mi mirada en lo que Dios no me dio. Y te digo algo. Si Dios te dio hijos, gloria a Dios. Pero si Dios no te dio hijos, gloria a Dios. Si te casas, gloria a Dios. Pero si no te casas, gloria a Dios. Él sabe cómo actúa y cómo hace las cosas. Si ese trabajo que tenías te lo quitó, gloria a Dios. Él sabe lo que tiene para tu vida. Él conoce tu necesidad. Acostumbrémonos en todo momento a decir, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor alabado, glorificado. No predispongas la respuesta de Dios. Si Él quiere venir con viento fuerte, con milagros sobrenaturales, perfecto. Si quiere venir con terremotos, Dios, perfecto. Pero si se mueve en ese silbo apacible que no nos gusta, porque es demasiado silencio, demasiado esfuerzo para escucharlo, simplemente recibe eso que Dios tiene para ti. Amén. Entonces te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos por un momento. Tal vez hoy estás como Elías, desgastado, sin fuerza, sin ánimo, deprimido. Pero hoy Dios viene a decirte, levántate y corre. Levántate y sigue el camino que yo te he mostrado. Quiero que lo primero que revises ahí con tus ojos cerrados es cómo está tu parte física. Es lo primero que quiero orar, por tu parte física. Si hay alguien aquí enfermo, si hay alguien aquí que no está pudiendo dormir tranquilo, si hay alguien aquí que está teniendo ansiedad por comer o se ha ido el apetito,
Si hay alguien en este lugar sufriendo de migraña, de gastritis, el colon, no para el dolor de cabeza, estás entumecido en los hombros, duele la espalda. Si hoy sientes que tu cuerpo no está respondiendo, estás reteniendo líquidos, si está pesado el cuerpo, si tocó recurrir a las pastillas para dormir, si los pensamientos no dejan de hacer ruido en tu cabeza, si hoy necesitas al Dios que sana el alma y el cuerpo, y les pido por respeto a todos los que estamos aquí, solo por respeto a los que estamos aquí, que puedas tener tus ojos cerrados y que pueda ser un momento íntimo. Quiero que este sea un momento de Dios y tuyo, porque Dios te trajo a este lugar hoy para que descanses y te quites más de una carga que pesa en los hombros. Deja que el Señor te toque en esa parte que está doliendo. A lo mejor puede ser también el corazón que hoy duele. Yo puedo ver a muchos con los brazos caídos y las rodillas endebles, como dice la palabra. Deja que el Señor hoy te levante. Y quiero que coloques ahora tu mano en esa parte que hoy duele y donde necesitas sanidad. Mis hermanos, hazlo con fe. Que esa mano, y le pido al Señor porque Él es quien tiene el poder. Cuando Él coloca la mano, cuando Él toca a mis hermanos, todo cambia. Mis manos hoy no alcanzan para tocarles a todos, pero las manos del Señor son demasiado grandes. Quiero que por fe coloques tu mano sobre esa parte que está doliendo. Si hay mucho dolor de cabeza, colócalo en tu cabeza. Si hay problemas para dormir, colócalo en tu cabeza. Si hay ansiedad, gastritis, problemas estomacales, por el tanto pensar, por el tanto estrés, colócalo sobre tu estómago. En lo que necesitas que Dios te toque hoy, coloca tu mano. Papá, yo te pido que toques cada vida en este momento. En el nombre de Jesús. Llévate todo dolor del alma, Dios. ¿Sabes qué está haciendo Dios en este segundo? Así como Elías está dando, como a Dios está dando Elías pan y agua. Recibe allí donde estás ese pan y esa agua. Él te está tocando con un toque suave y te está diciendo: hijo, hija, come mi pan, come mi pan, come mi descanso. Descansa. Descansa. Si hay ruido ahora en tu mente, ruido, miedo, que te paraliza, que no te deja avanzar, lloro ahora en el nombre de Jesús para que ese ruido se vaya. Ese ruido que atormenta, que te dice que estás fracasado, que no puedes avanzar, ese miedo que paraliza. Él te está diciendo ahí a los oídos: avanza, levántate, come, descansa. Yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. Si alguno de ustedes está con esos síntomas, yo te voy a invitar a que puedas pasar al frente. Porque yo quiero orar por ustedes. Porque sé lo que es estar exactamente en ese momento. Si hay personas aquí que les están dificultando dormir, si están viviendo episodios de ansiedad,
Si duele hoy el alma, el corazón, yo te voy a invitar a que pases acá al frente. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y les pido a los demás que puedan estar ahí en oración, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Y te pido que tú levantes con poder, así como levantaste a Elías, Señor. Que tú levantes con poder, como tú lo hiciste una vez, Señor. Levanta tú, Dios. Transforma tú cada situación. Transforma tú, Señor. Tú eres su esperanza, su castillo, su roca eterna, su brazo fuerte, Dios. Y aunque vengan las tormentas, dice tu palabra, aunque venga el agua, aunque venga a querer anegarla, Señor, no se ahogará. Y aunque pase por el fuego, no se quemará. Yo derramo esta palabra sobre ella hoy, Señor. Eres su única esperanza, Señor. Le has quitado todo, todo le has quitado, Señor. Pero hay algo, Dios, que ella no puede perder. Y eres tú, Señor, en ella. El legado de la fe, Dios. Por eso nos ha apartado de ti. Y como Job, se le ha quitado todo, Dios, y ha perdido todo. Pero tú sigues allí, Señor. Y tú restituirás todo. Y tú levantarás todo. Y yo quiero que tú extiendas tus manos ahí con tus ojos cerrados. Algo que orábamos esta mañana. Y yo le decía al Señor, Señor, que Casa Vida sea un refugio. Un refugio. Y con la misma consolación que tú has sido consolado, yo te pido que tú ores por ella en esta mañana. Dios, haz un milagro. Por favor, Señor, te lo ruego. Haz un milagro. Calla las tormentas. Abre las puertas. No he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y hoy yo lo confieso delante de ti. Ella está levantada delante de tu presencia y tú nunca decepcionas, Señor. Hazlo por ella y por Alicia, Señor. Eres su esperanza. Tú eres su esposo y eres el papá de Alicia. Tú, el hacedor, como dice tu palabra, tu marido es tu hacedor. Eso eres tú para ella, Señor. Eres su única esperanza. Y yo oro, Señor. Úngela, Dios. Úngela, Dios. Un milagro sobrenatural. 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 Levanta estas rodillas, Señor, endebles. En el nombre de Jesús. Toda depresión retrocede. En el nombre de Jesús. Sopla sobre ella. Sopla tu presencia. En el nombre de Jesús. Recoge cada lágrima, Señor. Y conviértela en gozo. Llévate el luto. Llévate el luto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la vida de Álvaro, Dios. Y quiero que oremos por él en esta mañana. Quiero que ores como si fuera esta oración para ti. Aquí hay más o menos 50 personas. Yo les pido 50 oraciones por Álvaro en este momento. Eres tú su esperanza, Señor. Y como Elías, tú hoy le dices nuevamente, levántate. Levántate. Y vuelve al propósito. Eres su esperanza, Señor. Eres Jehová Jireh, Jehová Rafa, su castillo. Dios de los cielos, tú no lo has desechado, tú no lo has apartado, tú no lo has desechado ni lo desecharás.
Tu amor permanece intacto, Señor. Tu llamado permanece. Gracias, Dios, porque aunque papá y mamá lo dejaren, con todo Jehová lo recogerá. Alvarito, hoy no está papá y mamá, quien llegaron a resolver todo desde niño. Y es la imagen que se viene a mi mente. Cómo corrías a papá y a mamá frente a un problema. Y hoy parece que no tienes a dónde correr, pero hoy Dios te dice, corre hacia mí, corre a mis brazos. Así como Isaac y Paloma corren a tus brazos. Corre a los brazos de papá, corre, vuélvete a sus brazos. Restituye, Señor. Derrámate sobre él. Levántale, Dios. Levántalo una vez más. Alza sus brazos. Alza nuevamente sus brazos. Alza su cabeza en alto. Dios, en el nombre de Jesús, restaura todo y haz todo nuevo, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Todo nuevo, Dios. Todo nuevo, Dios. El Dios que quitó, el Dios que da, para hacerlo mejor, Señor. Ayúdale, Dios, a permanecer, a no bajar la guardia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tus propósitos. Gracias por tus planes. Gracias porque aunque no todo ha salido como ella pensaba, ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Señor. Devuélvele el propósito. Devuélvele, Señor, la paz que necesita. Calla los ruidos y que tu voz sea más fuerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Sé tú el Padre que no se va, que no abandona. El Padre que suple cada necesidad. Devuélvele la alegría que se ha ido, el gozo que se ha ido. Trae sonrisa sobre su vida, Señor. Un nuevo propósito, una nueva visión. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te invito a que tú alces tus manos ahí donde estás y que tú puedas adorar al Señor. Adora al Señor. Y te voy a invitar a hacer algo. Coloca la mano sobre el hombro del que está frente a ti. Que tu mano se coloque sobre el hombro de alguien. Como símbolo de resiste, avanza. Todavía hay algo nuevo de Dios para tu vida. Dios, levántanos. Levántanos, Señor. Confiamos en ti. Nos volvemos a ti, Dios. Quiero que empieces a adorar al Señor. Y que abras tu boca y empieza a decirle, Señor, yo estoy en tus planes, en tus manos, en tus propósitos. Gracias por preocuparte por mis necesidades. Sácame de la cueva donde me he metido, Señor. Salgo de la cueva. Salgo de la cueva, Señor. Ayúdame a entender tu voz en este tiempo. Ayúdame a entender tu voz en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que pongas tu mano sobre tu mente, tu mano sobre tus oídos. Si has estado escuchando voces contrarias a la voz de Dios en tu vida, si has estado escuchando voces que apuntan directamente contra tu identidad, contra quién eres. Sí, como Elías ha dicho, Señor, quítame la vida porque estoy cansado. Puedas decirle, Señor, aleja esa voz de mí. Hay alguien aquí que el enemigo le ha estado diciendo acerca de hacer algo que atentaría contra tu propia familia. Dile, Señor, aleja esa voz. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por este tipo de pensamiento. Yo hoy decido agradarte a ti, agradar a mi familia. Yo hoy decido caminar en tus
justos caminos. Padre, en el nombre de Jesús, toda depresión, si estás luchando, escucha bien, porque estás aferrado a éxitos pasados y hoy no los estás viendo, dile: Señor, las cosas que pasaron, quiero dejarlas atrás, me han costado y hoy sufro por eso, pero yo hoy decido soltar el pasado. Aún esos éxitos pasados, yo hoy los suelto, porque voy hacia adelante, voy hacia ti, Señor, que eres mi bendición. Si al contrario la ansiedad está ganando lugar porque no dejas de pensar en lo que mañana será, dile: Señor, yo deposito toda mi ansiedad sobre ti. Tú eres quien cuida de nosotros. Acalla las voces que no sean tuyas. Y en este momento quiero decirte, aquí personas aferradas a su celular, aferradas a su celular, aferradas a lo que le dicen las redes sociales, para tratar de buscar respuesta, para tratar de buscar solución a problemas, para tratar de buscar contactos que te salven. Pero el Señor quiere ser ese a quien tú buscas. Cambia tu agenda, dice el Señor. Cambia de agenda. No busques primero esas otras voces que están en las redes. No busques primero esas otras voces que están en la nube. Búscame a mí, dice el Señor. Búscame a mí. Padre, que tú seas el primero en todos. Toma tu lugar en medio de nosotros. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y estamos tus hijos, nuestras respuestas están en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos a quien correr. Tú eres nuestra ayuda, Señor, nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestro ayudador. Eres tú, Señor. Gracias. Gracias por Casa Vida. Gracias por mi hermano, por mi hermana que está aquí. Yo te invito que bendiga a la persona que tienes a tu lado, haciendo una oración por ella y diga: Señor, gracias por mi hermano. Gracias por su vida y gracias por su propósito, Señor. Su propósito de vida. Gracias porque no estamos solos, nos tenemos. Somos una comunidad, Señor, de amor, una comunidad llena de amigos, una comunidad llena de hermanos en la fe,
hijos tuyos, Señor, los cuales te servimos para la expansión del reino de nosotros. Gracias, Señor, porque tú libras por nosotros, Señor, las batallas. Gracias, Dios, porque hoy decidimos obedecer y someternos a ti y ver cómo Satanás huye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Repite conmigo, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Digo nombre sobre todo nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Puedes decirlo, Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no hay otro como tú, Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Gracias porque eres nuestro regalo. Gracias porque tú eres nuestro galardón. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Puede tomar su lugar, puede sentarse por unos momentos. Si quieres seguir orando, puede hacerlo. Hoy quiero contarles confesarles una de mis luchas. Yo no sé si de pronto, bueno, algunas mamás de pronto les pasará como a mí. No sé si a ustedes les pasa que a veces cuando van al supermercado, como yo, bueno, a mí me pasa mucho, y eso que me dice voy a comprar una leche y un pan. ¿No? Que uno llega a comprar la leche y el pan y sale como de la leche y el pan y termina pagando 200, 300 mil y uno es como Dios mío, me quedo por la leche y el pan, el presupuesto era de 30.000 y salí con 800.000 y salí a pagar algo así. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho. Y a mí me pasaba algo y es que mi corazón era como, ay Dios mío, o yo decía vamos por un heladito y el heladito, nosotros en la casa, como dice Carlitos, somos la tabla de 4, entonces el heladito que uno tenía un presupuesto chiquitico se vuelve muy grande. Entonces a mí eso en mi corazón me cargaba y era como, ay, gasté mucha plata. Y me pasó muchas veces hasta que un día, todavía lucho con eso la verdad, pero un día Dios me decía, piensa que esto es una semilla, piensa que tú estás sembrando una semilla de tus hijos. Y Dios me hacía ver que yo me dolía, así fuera un mercado, y yo decía, no me preocupo porque el presupuesto es pequeño, pero Dios me hacía ver que en realidad lo que era mi corazón era ese amor al dinero y no lo quiero soplar. Y entonces Dios me hacía ver que eso era en sí una semilla para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mi casa. Y quiero preguntarles a los que están acá cuántos les ha pasado que a veces decimos como, si yo me ganara el valor, si yo me ganara el valor todo el día, todo el aire que se necesita para la iglesia, no le daría a los misioneros de África, a los de China, ¿sí? No sé si les ha pasado, que a mí también me ha pasado. Pero miren que cuando vamos a la Biblia hay algo espectacular y está en 1 Corintios, se me perdió ahorita el versículo que no me descargo el celular, creo que es 12:9, y dice, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Entonces, el punto acá es no esperes tener el valor, ¿sí? Porque el versículo es claro. Entonces, de pronto a ustedes a veces les pasa como a mí. Y es que cuando recogemos la cosecha del mes, hacemos el presupuesto de todo lo que hay que sacar, ¿cierto? Y a mí nunca me alcanza. O sea,
para esto, o sea, ¿cómo voy a sacar diezmo, ofrenda, todo lo que, si no me alcanza para lo que tengo que cubrir, ¿cierto? Entonces muchas veces a mí me ha pasado en casa, nos ha pasado que decimos, uy no, este mes como que no se va a poder, ¿cierto? Pero mire lo que dice la Biblia, que me encanta porque este versículo en la primera parte dice, Dios da semilla al que siembra. Eso quiere decir, si tú no siembras, no te van a dar semilla, ¿o sí? No, es claro, ¿cierto? Dios da semilla al que siembra. Pero la segunda parte dice, y Dios da pan al que come. O sea, están juntos. ¿Por qué va a poner las dos cosas juntas? Qué bonito, o sea, Dios nos está haciendo un llamado a sembrar la semilla, pero al mismo tiempo nos está diciendo, si tú siembras la semilla, yo le voy a dar pan al que come. Entonces, quiero invitarte en este momento a que tú pienses un momento en algo. ¿Cuál es esa cosecha que tú tienes y las semillas que Dios te ha entregado? No solamente hablamos de diezmo, ofrenda, hablamos de que a veces tu semilla puede ser 20,000 pesos en el momento correcto en que Dios te dijo, X personas están necesitando esto, pásale a 20,000. Para ti puede ser no nada, pero esos 20,000 pueden estarle salvando la vida a alguien. Entonces, mi invitación para ti es hoy que allí cierres tus ojitos donde estás y le digas, Dios, muéstrame qué semilla puedo apartar. No importa si para ti es una semilla pequeñita o grande. Y le digo, yo dispongo mi semilla. Muéstrame qué tierra puedo poner esta semilla para que dé fruto. Si es en una persona, si es en algo que se necesita para la iglesia, si es en un talento que tú puedes sembrar. Porque Dios te ha dado muchas semillas, muchas. Y Dios da semilla al que siembra. Si tú quieres tener más semilla, tienes que sembrar. Dios no te va a dar el baloto para que mandes a misioneros a las naciones si teniendo con qué sembrar en alguien que tiene necesidad, no lo estás sembrando. Y ustedes son una iglesia, nosotros somos una iglesia que siembra para otros, pero también para las naciones. Entonces yo te invito a que donde estás ahí le digas, Dios, gracias porque tú me has dado semilla para sembrar. Yo te pido que me muestres cuál es esa semilla y cuál es esa tierra donde debo poner mi semilla. Y que me ayudes a no comerme la semilla, porque a veces me la como porque pienso que no voy a tener el pan para comer. Así que yo te pido, Padre, que tú le muestres a cada uno cuál es esa semilla que puedes sembrar y la tierra fructífera, Dios. Y bendecimos, Señor, bendecimos a cada persona que vino y que no pudo venir. Y te adoramos y te damos gracias porque tú eres el Dios de nuestra provisión. Y hoy te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Y te pedimos que nos hables aún a quién podemos ofrendar en esta semana o en quién podemos ofrendar. Pero te lo damos a ti porque reconocemos que eres tú el dador de todo lo que tenemos. Que por nosotros mismos no podemos hacer nada, Señor. Te alabamos y te pedimos que lo recibas con amor, que lo recibas con la gratitud de nuestro corazón, sabiendo que tú eres fiel, Señor, y que siempre vas a estar ahí para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, finalmente, algunos anuncios. Bueno, yo quiero que miren hacia atrás. Yo les digo a ustedes que domingo a domingo, sea algo que estamos viendo es que vayan haciendo cosas, que todos los domingos podamos ver los cambios. ¿Cuál ha sido el cambio hoy? Ya tenemos los blackouts. Ya se ve esto un poquito más como esta mañana yo dije, ya parecemos más iglesia física, porque la iglesia no es esta estructura. Pero ahí vamos avanzando, le damos gracias que también alguien dispuso ese videolink al servicio del Señor. Y así poco a poco Dios va haciendo. Hoy pensaba, yo dije, voy a decirlo a la iglesia, miren, hay niños que ya están cansaditos de estar en esas alfombras. ¿Qué tal si Dios pone en nuestro corazón también poder donar unas mesas, unas sillas para los niños? Eso sería muy lindo. Necesitamos instalar un nuevo aire. Tenemos un aire ahí que necesitamos instalar. Necesitamos recursos para eso. Creo que Dios mueve a todos conforme a su voluntad y conforme a la medida de la fe. Así que ahí se los dejo. Y finalmente, la otra semana, 13, 14 y 15, es 13, 14 y 15, jueves, viernes y sábado, vamos a estar en el campamento juvenil. Y yo quiero decirles algo. Mi vida cristiana tuvo un clip en un campamento precisamente. Yo en uno de esos lugares así, créanme que estaba en el lugar más incómodo. O sea, era un colegio en Sincelejo donde era en colchoneta, hacía calor de todo. Pero ahí Dios me llamó.
y nunca más me volví a apartar del Señor. Y esos son lugares donde Dios usa, son esas montañas, como le dijo a Elías, ve a la montaña, solo que él se metió en la cueva, donde son oportunidades que Dios tiene para hablarnos. Y hemos dispuesto estos días para que puedas encontrarte con Dios. Lo hemos abierto que no solamente sean jovencitos, sino personas que quieran ir a recibir. Claramente es una casa muy linda, grande, y muchos les va a tocar en colchoneta, pero no en colchonetas tirados ahí, sino que son lugares donde hay aire, donde hay lugar de hamaca, donde es muy bonito. Y aunque estemos un poquito incómodos algunos, sé que Dios se va a glorificar ahí. Así que no te pierdas esa bendición, son 220,000 pesos que vamos a estar. Eso incluye transporte, alimentación, todas las charlas y sobre todo la posibilidad de retirarnos y de estar con el Señor. Así que si tú quieres ir, puedes hablar con nosotros. Ya hemos preparado todo, la temática va a estar buenísima. Tiene mucho que ver con la sanidad del alma. Entonces, prepárate para ir, para mandar a tus hijos, para mandar a un joven. Hay no sé cuántos, hay como 15 inscritos y más o menos habíamos hablado de 30. Creo que vamos bien porque siempre se inscriben a lo último. Así que habla con nosotros, no pongas límites a lo que Dios quiere hacer. Entonces, te puedes colocar en pie para orar, para salir despedidos de este lugar. El próximo domingo hay servicio normal. Venimos el sábado del campamento, pero estaremos nuevamente aquí el domingo en este lugar. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día. Y quiero decirte, llévate esa palabra que recibiste hoy, llévatela. Llévatela. Las circunstancias probablemente cuando salgas de aquí siguen igual, pero recuerda, uno es el que cambia. Soy yo el que cambio, soy yo el que tengo una disposición de fe, de gozo, de paz. Amén. Y yo le tuve que decir al Señor, no hago parte de esas estadísticas de cristianos en depresión. No hago parte de eso. No hago parte. Tú y yo tomamos la decisión de creerle a Dios o de no creerle. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias por lo que has hablado en nuestros corazones. Gracias porque has sido bueno. Y hoy nos vamos con la palabra tuya sembrada en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que permanezca allí. Que no venga el enemigo, la robe, que los problemas no la ahoguen, que la semilla no sea robada, sino que permanezca ahí. Desde ahora oramos y ora ahí por el campamento de la otra semana. Señor, oramos para que sean 3 días llenos de tu presencia. Dios, provee recursos en el nombre de Jesús. Coloca en nosotros el querer como el hacer. Glorifícate tú, Señor. Haz tu obra en cada joven, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.